Buenas noches, bienvenidos a República Ocaos. Uruguay pateó el tablero del Mercosur. Nos anunció que va a entablar negociaciones comerciales por su propia cuenta, sin pasar y sin hacerlo con su bloque, que es el Mercosur. ¿Tiene esto implicancias para Paraguay, independientemente de que pareciera un grito de hastío, un grito de por favor dennos libertad, lo que nos dicen los amigos de Uruguay? Durante mucho tiempo el Mercosur y algunos países, entre ellos Uruguay, también Paraguay en la administración anterior, clamaban porque el Mercosur se haga más notoriamente ventajoso para los países chicos. Hemos avanzado con el acuerdo con la Unión Europea, pero no se ha materializado. Es muy lindo que se firmen cosas, pero es más lindo que se cumplan. Entonces, ¿qué le depara al Mercosur ante la actitud de Uruguay? Esta actitud de Uruguay la hizo en consulta previa con Brasil. ¿Qué viene para Paraguay que no tiene costa de mar, que necesita pasar por sus vecinos más, digamos que complicados desde el punto de vista, digamos que económico, y que quieren un bloque muy unido donde su proteccionismo, y hablo de Brasil y Argentina, esté enmarcado en sus propias reglas? ¿Qué tiene que hacer Paraguay? ¿Cómo juega para mantenerse en este vecindario donde no podemos salir, pero empezar a apuntar a nuevos socios para el futuro? ¿Cómo es hoy nuestra relación con el líder mundial que es Estados Unidos? ¿Qué estamos haciendo con China, que insiste en que nosotros rompamos con Taiwán para que ahí nos sentemos a ver qué vamos a hacer? ¿A dónde tiene que apuntar Paraguay para que durante el siglo XXI saquemos beneficio a las relaciones internacionales? De todo eso vamos a hablar con Rubén Ramírez Lescano. Él fue canciller nacional, muy joven, es economista, hoy es presidente de una entidad bancaria. Pero antes vamos a Buenos Aires, como siempre, con nuestro gran amigo Nico Wiñaski. Queremos saber, Nico, ¿qué hace Argentina hoy? ¿Cómo es su balance con Estados Unidos, con China? ¿Qué le reclama uno del otro? Porque sabemos que China y Estados Unidos pareciera que se pelean ahí arriba, pero por abajo se entienden. ¿Cómo está Argentina hoy con Brasil? ¿Y cómo cayó en Buenos Aires la noticia de que Uruguay dice, bueno, sí, somos Mercosur, pero nosotros vamos a negociar por nuestra cuenta y lo del tratado, bueno, lo vemos después? Nos interesa tu opinión, nos interesa qué piensan nuestros amigos argentinos, qué piensa la calle. ¿Afecta a la calle en Argentina o ya nadie le da bola al Mercosur? Vamos con Nico, un saludo, gusto verte de vuelta. Hola Gustavo, buenas noches a todos ahí en Paraguay. A ver, la verdad que el tema Mercosur en la Argentina, en la calle, casi no se habla, salvo en los círculos más informados y en el empresariado, ¿no? En la calle en la Argentina de lo que hoy se habla es de la inflación, que está por llegar la mitad del año con un cálculo oficial del 25%, o sea, sería del 50% anual de la pandemia. Pero se habla de la Copa América y yo quería hacer como una comparación, ¿no?, entre lo que está pasando en el Mercosur y la Copa América, porque parecería ser que en estas reuniones, ¿no?, del Mercosur se estuviese jugando en realidad esta Copa entre países latinoamericanos, donde uno le quiere ganar al otro, donde uno se quiere imponer sobre el otro. La verdad que la posición de la Argentina sobre este punto y sobre las diferentes disputas verbales y algunas que llevan a acciones gubernamentales concretas son muy desconcertantes, ¿no?, para la diplomacia profesional acá en la Argentina, en la Cancillería, para otros cancilleres de otras gestiones e incluso para un sector del oficialismo. A ver, Argentina ayer tensó y se estaba ya obviamente todo muy complicado en la reunión en la que Paraguay dijo que iba a negociar por afuera del Mercosur, ¿no?, con diferentes acuerdos con otros países. Pero hace un año, o un poco más de un año, en abril del año pasado, Argentina
dijo en la primera reunión del Mercosur con Alberto Fernández como presidente que Argentina se retiraba de todos los acuerdos que se habían consensuado, empezar a negociar en bloque, por ejemplo con Corea del Sur, después entiendo que con países de Medio Oriente. O sea, Alberto Fernández empezó diciendo en su primera presentación como presidente del Mercosur que Argentina se retiraba de esas negociaciones que se habían acordado antes, como si el Mercosur fuera también una cuestión en la que el partido de gobierno se involucra en lugar de ser él el representante del Estado, que ya había acordado con los otros estados iniciar estas negociaciones en conjunto con otros países como Corea del Sur. Ahí empezó a resquebrajarse algo que parece completamente increíble para los conocedores y los expertos de la política internacional de la Argentina, que es la relación de la Argentina con el Mercosur. Es una de las únicas políticas de Estado que se mantuvo, ¿no? Desde primero el tratado obviamente de Asunción y la creación después y la puesta en marcha del Mercosur. El Mercosur siempre fue algo completamente destacable para todos los presidentes que vinieron de Alfonsín hasta ahora en la Argentina, hasta Alberto Fernández. Y Alberto Fernández llamó la atención primero mucho el año pasado, anunciando esto, ¿no? Que Argentina se aislaba del resto de los países. Y bueno, después hubo otra reunión más donde peleó casi o espadió como si fuera Argentina-Uruguay en la Copa América y no los dos presidentes, ¿no? La calle Pou de Uruguay y Argentina por un lado respecto a la posición de Uruguay, que estaba pidiendo diferentes cambios. Entiendo que Paraguay también, como por ejemplo el arancel común, la baja de ese arancel común. Ahora, en la última reunión esto se explicitó de manera completamente dura, ¿no? Respecto a la posición de Uruguay, pero el presidente argentino, en lugar de, aunque en las palabras habla de consensos y de unidad y de todos tenemos que negociar siendo Mercosur, al mismo tiempo fue el primero en que dijo que él se iba a despegar representando a la Argentina en los acuerdos que iban a firmar los otros países. Entonces es muy desconcertante. Es muy parecido a todo lo que está pasando con la política internacional de la Argentina, ¿no? El aislamiento. Argentina no condenó las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, no condena a lo que pasa en Venezuela, al revés, retira la querella por posibles violaciones a los derechos humanos que está en la Corte Penal Internacional de La Haya, se fue del Grupo de Lima. En el conflicto entre entre Palestina, e Israel, Argentina pidió investigar a Israel, dando como una especie de apoyo implícito del grupo terrorista Hamas. Argentina se va quedando cada vez más sola y saltea de alguna manera el Mercosur con sus nuevas alianzas, ¿no? Que son China y Rusia. Y Venezuela, por supuesto, pero con Venezuela no hay mucho para intercambiar en materia comercial. Los nuevos aliados de la Argentina directamente son Vladimir Putin y además Xi Jinping. Alberto Fernández fue el único presidente que participó de la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino. El único presidente extranjero, tengo entendido. Argentina solo compró vacunas hasta ahora de Rusia y de China. Está también la de Oxford AstraZeneca, pero por una negociación con México. Todos vieron ahí una nueva posición geopolítica. De eso sí se habla en la calle, tal vez, de las vacunas chinas, de las vacunas rusas, de cuál te va a tocar, de si uno quiere una, la otra, o AstraZeneca. Esto está pasando en nuestro país. El Mercosur siempre, como la política internacional, lamentablemente es una cosa lejana en la calle, pero me parece que Argentina se presenta en el Mercosur como si se presentara en la Copa América, a tratar de ganarle a un enemigo o a un adversario y no a tratar de consensuar con quienes son en realidad los socios históricos comerciales de la Argentina. Por ejemplo, Alberto Fernández nunca se vio con Jair Bolsonaro desde que Alberto Fernández asumió la presidencia. Esto es algo muy novedoso. Siempre el presidente de Argentina
tal vez el primer país que visitaba cuando asumía era Brasil, o el presidente brasileño venía a la Argentina, y esto no pasó, empezó muy mal esa relación, y Bolsonaro ayer hizo alusión a la Copa América en la reunión del Mercosur, diciéndole a Alberto Fernández que Brasil iba a ganar 5-0 a la Argentina, en una ironía fuerte, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, ustedes saben que yo quiero lo mejor para su país. La verdad que Argentina está haciendo lo que en el Mercosur, lo mismo que está haciendo con todo el mundo, quedándose sola y aliada con dos regímenes de Oriente que tienen problemas con sus democracias y no son transparentes, como Rusia y China. Ojalá la situación del Mercosur mejore y el proteccionismo de la Argentina abra paso a lo que siempre ocurrió, y además se modernice, ¿no?, el Mercosur, algo que vos también decías. Saludos a todos en Paraguay. Buenas noches de vuelta. Recibimos al invitado de hoy, al doctor Rubén Ramírez. Rubén, un gusto tenerte. Muy buenas noches. Gracias Un por placer, venir. Gustavo. Gracias por venir. ¿Estás en tu casa? Muchas gracias. Como les había adelantado en la introducción, Rubén es una persona que ha tenido varias ocupaciones importantes en su vida. Él es economista, pero fue canciller nacional, se ocupó de las relaciones exteriores de Paraguay y hoy trabaja en el sector privado, es banquero, y me pareció que era el momento de tratar temas tales como cómo lo que tiene que Paraguay plantear su política exterior de acá en adelante. Yo creo que lo que ya se hizo, no tiene sentido ver si está bien o mal. Quiero hablar contigo de Mercosur. Quiero que le expliques a la gente por qué lo que Mercosur es o no importante para nosotros, porque lo que tratamos en este programa es que lo que se habla a nivel de repente líderes políticos o empresariales le baje a la gente y la gente entienda por qué tiene que apoyar o no y cómo le va a afectar o no. ¿Va a vivir mejor el Mercosur para que la gente viva mejor? ¿O es para que haya cumbre cada 6 meses? Esas son las cosas que la gente que está en su casa quiere saber. Por supuesto, quiero hablar contigo de temas importantes sobre política exterior de Paraguay, porque está claro que nosotros no nos podemos hacer los locos, como acaba de hacer Uruguay, que patea el tablero del Mercosur. Uruguay tiene 600 kilómetros de costa, no necesita de nadie para salir al mar. Nosotros, infelizmente, no tenemos ese lujo. Es cierto, me decía un amigo, pero tenemos un tratado de libre navegabilidad de los ríos. Y sí, es cierto, tenemos un tratado y lo vamos a defender siempre. Pero el tratado de libre navegabilidad no dice que no te pueden controlar el río o poner reglas para navegar. Entonces, no es tan fácil la situación geopolítica de Paraguay. Y tenemos a alguien que estuvo ahí adentro. Siempre hay que conversar con los cocineros sobre cómo se hace el asado, pues ellos conocen la temperatura del fuego, conocen los temitas que a veces no son tan evidentes. Así que Rubén, yo primero te agradezco tu presencia y entro con una pregunta que es la obligada en estos momentos. ¿Qué es lo que busca Uruguay con su... Yo voy a negociar por mi cuenta? ¿A dónde va Uruguay? Antes que nada, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer estar con tu distinguidísima audiencia. Uruguay lo que está buscando es la alternativa de negociar acuerdos que le permitan ampliar el nivel de preferencias, es decir,
beneficios comerciales para otros aliados, entre ellos China continental. En ese contexto, no es menor señalar de que vivimos rodeados de dos grandes economías que son consideradas las más proteccionistas, económicamente hablando, del mundo. Proteccionista para la gente que está en su casa quiere decir que en teoría nos van a comprar todo lo que nosotros producimos si tenemos buen precio y calidad, pero en realidad en el momento de la verdad no le podemos vender porque faltó un papelito, porque faltó un certificado, porque faltó esto o lo otro. Eso es proteccionismo en lo que está explicando Rubén, para que entienda la gente, ¿verdad? Y evidentemente ese nivel de proteccionismo está basado no solamente en los acuerdos arancelarios, que es el impuesto que se le aplica a una mercancía que va a entrar a un determinado territorio nacional. Entonces, en ese contexto, Uruguay está planteando la posibilidad de entregar mejores preferencias de la que otorga Argentina o Brasil, ya que Paraguay tiene una de las economías más abiertas. ¿En qué nos perjudica un avance de esa naturaleza? Entonces, lo que Uruguay quiere está claro. Uruguay quiere ventajas y como que dice, yo ya les pedí muchas veces que quiero hacer esto y no me dan bola, entonces voy a hacer. Exacto. Ok, entonces, ¿en qué nos perjudica a Paraguay o al Mercosur? En primer lugar, al Mercosur deja de cumplir con el Tratado de Asunción una vez más. El presidente Ricardo Lagos me decía una vez que hablábamos sobre integración, ¿cuáles son los desafíos del Mercosur desde tu punto de vista?, le pregunto. Y él me dice, el problema es que ustedes están en una competencia de salto de vara. Y como no llegan al 1,25 m, entonces ponen 1,50 m, cuando trataron de pasar de unión aduanera a mercado común y después plantearon inclusive la unión económica, es decir, una moneda común. Y siempre se ha perseguido más de lo que se pudo cumplir y no llegamos a cerrar lo que es unión aduanera, es decir, un arancel externo común total y una libre circulación de productos, bienes y servicios al interior. Eso es lo que persigue. Con lo que plantea Uruguay se termina esa opción, por lo menos hasta que haya una convergencia de aranceles que puedan aplicar todos los países y en el corto plazo es imposible. O sea que si Uruguay tiene éxito en su presión, vamos a llegar a un arancel externo del Mercosur que se le asemeje mucho a cero o a lo más bajo que Uruguay consiga. Digo yo, si Uruguay le dice a China, yo como consecuencia de que vos me vas a aceptar mi carne y mis granos a cero, yo te voy a dar que todos tus productos industrializados van a entrar a Uruguay a cero. Uruguay le va a tener que igualar eso a los países del Mercosur, pero como ya es lo en teoría cero, lo que va a hacer es otorgarle a China o a sus nuevos socios los beneficios que ya le está dando a sus socios del Mercosur. ¿Es así? Así mismo. Si el Mercosur empieza a violar los conceptos de construcción comunitaria, es decir, de la unión aduanera, lo que se produce es una debilidad de negociación como bloque a nivel internacional. Siendo canciller, Gustavo, yo le planteé a la Unión Europea qué posibilidades teníamos nosotros de negociar, hartos de las trabas arancelarias, no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias de Argentina y de Brasil, y la Unión Europea nos señaló, nosotros queremos construir un modelo idéntico al europeo en la región latinoamericana y nuestro objetivo es tener un acuerdo comercial con un espacio territorial y poblacional que tenga méritos. Paraguay individualmente con 7 millones de habitantes no es un mercado atractivo, no es una oportunidad. Uruguay sí, en contrario, porque tiene mar, tiene condiciones de logística territorial y tiene una profundidad institucional envidiable. Sí, yo no creo que Uruguay gane mucho más de lo que más o menos ya tiene en mercado o en inversión. Pero yo sí creo que el daño que le puede hacer esta rebelión uruguaya al Mercosur puede ser una herida de muerte, porque si de repente todo el mundo hace lo que quiere en el Mercosur, se declara eso. Entonces, ¿qué van a hacer Brasil y Argentina? Porque Paraguay, yo no me siento aludido por la medida de Uruguay, pero imagino que Itamaraty debe estar diciendo, ¿y qué se le pasó a estos tipos y Argentina ni hablar? ¿Qué pueden hacer Brasil y Argentina?
que deberían hacer, ¿qué vos decís que van a intentar hacer? ¿Van a expulsar a Uruguay del Mercosur? Hay una posición divergente entre Argentina y Brasil. Brasil quiere una liberalización más rápida, por lo menos durante la administración del gobierno Bolsonaro, y es el gobierno de Brasil hoy. Y Argentina tiene una posición mucho más proteccionista, bajo el gobierno de Alberto Fernández, distinta de la de Mauricio Macri anterior. Brasil apunta a una aceleración, pero no a una ruptura del esquema de integración, porque eso significa una serie de acuerdos que entran en conflicto. Por ejemplo, Argentina necesita proteger una industria automotriz, necesita proteger un sector industrial de industria pesada, necesita una serie de segmentos agroalimentarios que todavía son autosustentables para el mercado interno argentino, y quiere una convergencia de disminución de aranceles más lento que el que pretende Brasil. ¿Puede ser esta una jugada en dúo de Brasil y Uruguay? Decirle a Uruguay, tirá vos esto y yo entonces después voy a decir, bueno, vamos a sentarnos todos y vamos a liberalizar más rápido. Entonces el que se tiene que ir es Argentina. Porque a mí no me cuadra que Uruguay, con todo el respeto que le tenemos a nuestros amigos uruguayos, haga esto solo sin hablarlo antes con Brasil. Hay una convergencia entre Brasil y Uruguay. Tenés toda la razón al no sentirte afectado por esta medida desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista institucional. Paraguay es un país que necesita instituciones regionales y multilaterales sólidas, porque las naciones no tienen interdependencia en sus relaciones, tienen interrelaciones afectadas exclusivamente por los intereses que pueden ser de largo plazo o coyunturales. Ahí viene el famoso tema de algunos líderes empresariales nuestros que hay que salir del Mercosur. Yo creo que ese tipo de comentarios, si bien parecieran muy lindos, muy nacionalistas y demás, van a tropezar con el practicismo. Bueno, listo, vamos a salir del Mercosur, y entonces ¿a quién le vamos a vender y por dónde vamos a pasar? Entonces es importante que la gente de Paraguay entienda que nosotros, como no tenemos mar, no podemos hacernos de los locos. Eso no quiere decir que tengamos que aceptar todo lo que nos digan. Para eso son las relaciones exteriores, para eso uno está en la mesa de negociación constantemente, pero no es lo mismo la situación de Uruguay geopolítica que la situación de Paraguay. Nosotros tenemos muchas exportaciones de manufacturas que van a Brasil. Entonces, de alguna manera, el principal inversor en Paraguay en los últimos 5 años ha sido Brasil. Para Paraguay, la importancia del Mercosur en términos comerciales de inversiones creció, algo que no ocurrió con Uruguay. Absolutamente. Nosotros hemos crecido nuestro intercambio comercial regional, hemos incrementado sustantivamente no solamente nuestras exportaciones, sino que exportaciones con valor agregado y de servicios. Eso nos permite tener hoy la tercera flota más grande del mundo en materia de navegación fluvial. La diferencia es, en primer lugar, en que el Mercosur parte de una base de un trato especial y diferenciado que nunca se cuajó, y nunca Paraguay pudo aprovechar esas condiciones. El Mercosur también, como decía antes, tiene los dos países más proteccionistas en el mundo. Y hay un reclamo histórico de la dificultad de acceder a los mercados regionales a la luz del Mercosur. Sin embargo, ¿a quiénes va a beneficiar esto? Y hemos visto un retroceso importante en la política comercial paraguaya en los últimos 2 años. En primer lugar, una ley de preferencias para los proveedores nacionales al Estado. La ley que le da una preferencia que le otorga competitividad ficticia pero no sostenible a la industria paraguaya. Y no estoy en contra de la industria paraguaya, todo lo contrario. Mientras más competitiva sea, más proyección internacional hay, como vemos que muchas industrias están participando en un mercado internacional cada vez más globalizado. En segundo lugar, le conviene al que tiene un sistema de provisión monopólica al Estado. Ese va a quedar sin competencia desde el punto de vista Mercosur, porque Paraguay va a poder proteger estrictamente esa industria. Ahora bien, esa industria, el único mercado que va a tener es el Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo, cuando no le compre... Cada vez tiene menos plata encima.
Cuando no le empiece a comprar, ahí va a reclamar. Salir y volver a entrar, aunque sea en un cine, tenés que volver a pagar la entrada. Nosotros pagamos el acceso a Mercosur de una manera sustantiva frente a nuestros socios. Mucho más porque esto inicia con los gobiernos de Argentina y de Brasil en un momento de mucha tensión y en el que se instala la democracia entre Raúl Alfonsín y Tancredo Neves, y desde ese momento tuvo una evolución con distintos matices, algunas veces mucho más económico, otras veces más comercial y otras veces mucho más político cuando tuvimos una onda de gobiernos de mucho más mercado o izquierda. Mira, vos sabés que yo, luego de un programa que emitimos, donde de alguna manera mencionamos que la UIP había hecho un pronunciamiento a mi gusto indebido a favor del gobierno al respecto del famoso acta de Itaipú, me llamó mi amigo Gustavo Volpe y me dijo: el pronunciamiento de la UIP no fue a favor del gobierno, te pido que por favor lo leas. Y me envió y lo leí. Y en realidad el pronunciamiento no es a favor del gobierno, es a favor de lo que está en el acta. Y lo que está en el acta es lesivo para Paraguay. Entonces hoy yo cumplo con mi amigo Gustavo Volpe y le digo: es cierto, el pronunciamiento no es a favor del gobierno, es a favor de que Paraguay pierda sus condiciones preferentes que tenía. Para mí es peor la aclaración, pero la tengo que hacer. De todos modos, no es fácil ser chiquitito en el ambiente de dos gigantes ineficientes. Yo creo que hoy tenemos sectores que se han beneficiado de una visión de venderle a Brasil y a Argentina lo que ellos traen de otro lado. Y ha habido sectores que genuinamente no han podido ingresar a esos mercados porque la industria brasilera, sobre todo, es muy proteccionista y tiene toda una, yo diría, una cultura. O sea, venderle a Brasil caramelos, por ejemplo, venderle a Brasil leche, es difícil. Sin embargo, venderle a Brasil autopartes o camisas o zapatos que traen nomás los otros lugares del mundo no es tan difícil. Entonces, dentro de esta construcción, vamos a decir, el Mercosur para nosotros es un mal necesario. Yo digo, ¿no? Vos lo decís porque vos fuiste canciller. No nos podemos ir del Mercosur. Eso no quiere decir que no tengamos que negociar todos los días ventajas más ventajas, ceder algunas cosas para conseguir cosas. Pero no nos podemos quedar solo en el Mercosur. Entonces yo te digo a vos, ex canciller, bueno, está bien, el Mercosur es un mal necesario. ¿Dónde vamos a construir nuestras alianzas para que más productos de Paraguay ingresen a esos mercados? Porque el producto hecho en Paraguay lo hizo un paraguayo. Para que más jóvenes de Paraguay encuentren trabajo aquí. ¿Y dónde vamos a crear alianzas para traer dinero, capitales de esos lugares, para que se invierta más en Paraguay? Pareciera lógico que hoy está el acuerdo con la Unión Europea. Así como estamos, si le mostramos a Europa que nosotros nos peleamos lo acá, van a decir, vamos a esperar nomás y vamos a ver cuando se pongan de acuerdo ahí en el sur, vemos. Entonces, hoy se abre de vuelta un abanico para forjar alianzas nuevas o reforzar las viejas sin dañar al Mercosur, sin dañar lo que está escrito en el Mercosur. ¿Cómo diseñarías vos esa política exterior de cuáles son nuestros 5 mercados que nos interesan para exportar y cuáles son nuestros 5 mercados que nos interesan para decirle, hey, vamos a invertir juntos en Paraguay para ganar plata y que los paraguayos salgan beneficiados? Si vos fuiste ministro de Planificación, fuiste ministro de Industria y Comercio y conoces todas las alternativas de competitividad o de construcción competitiva de nuestra economía. Y ser pequeños es una gran oportunidad. Los desafíos están, un mercado pequeño, pero en primer lugar, el beneficio de Mercosur es tener esa posibilidad de mercado ampliado. 2, nuestra logística es paupérrima. Como país sin litoral marítimo, con menos vuelos que Santa Cruz en Bolivia, que no es la capital del país, con una capacidad de movilidad de nuestros puertos que tienen que acceder a mercados internacionales a través de Argentina, donde se destina el 70% de nuestra carga de exportación agrícola,
es una cuestión que tenemos que observar en su conjunto a nivel estratégico. Y teniendo en vista de que los países que mayor inversión en Paraguay tienen, además de Estados Unidos, son Argentina y Brasil. El capital y el talento humano más sofisticado que recibe Paraguay vienen de Brasil y Argentina. Es decir, la integración a nivel regional es una realidad más allá de los acuerdos y tratados internacionales. Y eso es innegable. El desarrollo industrial, y vos fuiste uno de los responsables de todo el litoral fronterizo con Brasil, se debe a la ley de Maquila y su implementación, pero a un diálogo que se forjó a nivel bilateral para atraer esas inversiones. Entonces, digamos que hay herramientas tácticas y estratégicas para el desarrollo de amplio beneficio para el Paraguay. Ahora bien, nosotros también necesitamos jugar en el mundo fuera de la región. No podemos quedarnos simplemente o exclusivamente en el desarrollo del diálogo de la construcción democrática, que sí es fundamental, que sí es imperativo. Pero también tenemos que empezar a construir alianzas desde el punto de vista en que, por ejemplo, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China y nuestros grandes aliados que nos motivan a sostener la relación con Taiwán desde el punto de vista de los principios, valores que lo compartimos plenamente, democracia, elecciones, lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, entre otros, lo compartimos plenamente, pero también tenemos que buscar ese equilibrio de compensación del esfuerzo que tiene Paraguay. Estados Unidos es uno de los principales países inversores en Paraguay, pero sus inversiones son muy puntuales y específicas. Y si se retirasen puede ser muy dañina. Nos quedamos sin telecomunicación, por ejemplo. No vamos a quedar sin telecomunicación. Le van a vender a alguien y se van a ir. Esto se está poniendo muy interesante, pero en televisión hay que vender. Entonces te pido irnos a un corte breve para seguir. Vamos a hablar de China y Taiwán en el segundo bloque. Pero antes, yo no sé, Rubén, si vos paseás mucho por Paraguay. Cerquita acá de Asunción hay un barrio espectacular que se llama Ecovita, que se diseñó para que las familias de Paraguay y del mundo puedan tener un refugio ecológico en el medio de naturaleza, con servicios de alta calidad, donde tus hijos puedan jugar tranquilamente sin problemas de seguridad, donde puedas practicar deportes, actividad al aire libre, qué sé yo, deportes náuticos, un buen restaurante. Yo les aconsejo a nuestros televidentes que conozcan Ecovita. En el Zócalo encuentran el número al que tienen que llamar para agendar una visita. Vamos a un corte y volvemos con Rubén Ramírez. Volvemos con Rubén Ramírez Lescano, ex canciller, economista, hoy banquero, exponente de una generación que llegó a la Cancillería joven. Fuiste un canciller joven relativamente. Bueno, antes les recuerdo a nuestros amigos en sus casas que si quieren tener una camioneta que haga todo lo que hace una camioneta, pero sentir que estás manejando un auto de lujo, esa es la Rexton Pickup. Así que no dejen de probarla, pueden llamar ahí al número que aparece en la pantalla. Si llaman y dicen quiero ir a probar la Rexton Pickup, se hace una hora, van, prueban, después ya arreglan cuánto van a pagar nomás ya y ya se pasean felices en su nueva camioneta. Rubén, volvemos a un tema que es ineludible porque quedó claro lo del Mercosur, quedó claro que es nuestro barrio y no tenemos luego mucha opción. Dentro de eso tenemos que saber jugar, ¿verdad? Y vos dijiste algo muy cierto, Gustavo, de que Europa va a evaluar, está en evaluación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Le dimos la excusa ideal a Francia, Polonia, Irlanda. Eso. Ahora sí que... Ahora es totalmente infactible. Bueno, entonces queda el tema China. Yo sabes que yo soy fan de Taiwán. Creo que el modelo de desarrollo económico y social de Taiwán debe ser replicado en Paraguay. Taiwán gasta 3,8% nomás de su PIB en educación, por ejemplo, y son consistentemente top 10 en PISA, en las pruebas internacionales. Y Paraguay estamos ya en 3%, entonces hay mucho para aprender, hay mucha historia detrás, pero también es innegable que el gran mercado es China. Nosotros importamos al año, dependiendo de quién haga la estadística, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de productos que vienen de China.
El 100% de los aires acondicionados que hay en las casas de todos nosotros y los televisores son chinos, de los celulares. Pero el celular más importante del mundo, que es el iPhone, se diseña en Taiwán, se fabrica en China con capitales taiwaneses. Entonces, hay como una hipocresía entre lo que Paraguay cree que le exige China, lo que China nos exige de verdad, y lo que tenemos de alianza con Taiwán y lo que Taiwán y China hacen entre ellos. Yo cuento una anécdota que para mí es la más importante de todas las que tuve. Me reuní en el 2014 en la ciudad de Mao, Changsha, la ciudad donde nació Mao. Entre paréntesis, hay una tienda Louis Vuitton en la esquina que debe tener 3.000 metros cuadrados y tiene todas las chinitas en fila para ir a comprar. O sea, si Mao ve, se revuelve en su tumba. De todos modos, allí en un seminario internacional sobre China y América Latina que auspició el Banco Interamericano de Desarrollo, conocí protocolarmente al ministro de Comercio de China continental. Y me senté con él, tomamos un café y le dije, nosotros queremos venderles a ustedes sin tener que haber un protocolo de... Nosotros queremos respetar nuestra relación con Taiwán, así como ustedes tienen 57 acuerdos de libre comercio. Y recuerdo bien, en esa época yo le decía, ustedes le compran a Taiwán 90.000 millones de dólares y le venden a Taiwán 60.000 millones de dólares. El principal inversor asiático en China continental es Taiwán. ¿Por qué a Paraguay le exigen? No, pero no es así, la verdad que en realidad China quiere que Paraguay deje de tener relaciones con Taiwán para luego ver cómo negociamos. Y yo creo que ahí debe venir nuestra pericia. Yo también hablé con las autoridades de Taiwán. Ellos siempre dijeron, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Paraguay tenga relaciones comerciales con China, como lo tiene todo el mundo y como se está dando. Nuestra soja termina nomás luego en China. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener una relación vibrante con Taiwán, seguir trabajando en la agenda de democracia, libre comercio, ligada a los intereses que nos interesan, que son los Estados Unidos? A nosotros en esta región tenemos que saber que nos gustaría estar siempre alineados a Estados Unidos por razones que vamos a hablar en el tercer bloque. ¿Cómo nos vamos hoy a sentar con China? Decirle, mira, quiero sentarme a hablar contigo en estos términos, pero no quiero que me exijas con quién yo voy a ser amigo. Esto es un tema absolutamente comercial. He dialogado hace poco menos de un año con altas autoridades de China, viendo la alternativa de comerciar directamente y en el entendimiento de que tenemos una relación comercial totalmente desequilibrada. Lo he conversado con la Embajada de Taiwán aquí también, con el anterior embajador. He tenido la ocasión de hablar sobre este aspecto. Ahora, China tiene hoy una posición mucho menos flexible con respecto a su relación con Taiwán que hace años. China dice, Taiwán es mi territorio, es mi soberanía y yo comercio con Taiwán porque Taiwán es parte de mi territorio. Taiwán es el principal inversor, el principal gestionador de conocimiento y de intermediación de la inversión norteamericana en China continental. Eso es una realidad concreta, pero es nuestro territorio, al igual que lo es Hong Kong. Entonces ellos no van a aceptar establecer relaciones comerciales, una oficina comercial del Estado paraguayo, relaciones consulares son inaceptables para ellos porque Paraguay viola el principio de territorialidad y soberanía china. Ese es el mensaje de China continental. En ese contexto, Paraguay tiene un rol geopolítico fundamental en la posición de China en el planeta y la posición de Taiwán como nación. Y en América del Sur somos los únicos. Somos referentes impensados de uno de los partidos más importantes del siglo XXI. Absolutamente. Y las tensiones geopolíticas en el mar de China son indiscutibles. Es decir, la situación de Japón con China, las tensiones que hay con Corea del Norte, la situación de Hong Kong respecto de los acuerdos de recuperación. Recordás que el anterior gobierno de China continental decía un país, dos modelos, y en ese contexto cambió totalmente la visión política
y las impor- tensiones mira, son grandes. Yo hablaba con unos amigos de Taiwán y tan importante es la disrupción del acuerdo de China sobre Hong Kong que influyó en las últimas elecciones en Taiwán. O sea, Asia, ese pedacito ahí de Hong Kong, China, o sea, la costa, el estrecho de Taiwán, todo lo que hay ahí, es el próximo polvorín. Y es, te diría, uno de los temas más importantes de Estados Unidos. Y me llamó la atención que Biden quiso cambiar totalmente toda la agenda internacional de Trump, salvo con Taiwán. Entonces, algo tenemos que saber leer nosotros. No podemos, pues nosotros ser el referee algo que ni entendemos que se está jugando. Por eso que es importante y una persona como vos y tal vez otros ex cancilleres y personalidades tienen que ayudarnos a descifrar esto. Taiwán es nuestro aliado y debería serlo por siempre porque la tecnología y la alianza con Estados Unidos viene por ahí. Pero China es un mercado que no se puede negar. Hasta tanto China no nos reconozca a nosotros lo que dice que es Taiwán, y bueno, va a ser difícil porque de alguna manera China está siendo hipócrita con nosotros. Todos sabemos que ellos no compran de Taiwán porque es su territorio. Ellos compran de Taiwán porque necesitan. Nadie compra porque le gusta nomás. Entonces, no es fácil esta relación, pero hoy en Paraguay, por ejemplo, tenemos a Noble. Noble es un originador del 12% de los granos que exporta Paraguay. Es China, es el Estado chino, es la empresa de COFCO que es de propiedad del Estado chino. Hace poco COFCO compró el 100% de Syngenta, la compañía más importante de defensivos agrícolas, una empresa tecnológica a nivel mundial. Entonces, ¿cómo hacemos para que no quedemos atrapados en la hipocresía, no perdamos nuestro aliado, yo te diría ya casi eterno, no alienemos la situación con Estados Unidos? Porque si vos no entendías lo importante que es Estados Unidos hasta ahora, cuando nos dijeron le mandamos 1 millón de vacunas, y así. ¿Y quién nos va a salvar? Estados Unidos. Entonces, ¿cómo jugamos todas esas cosas? ¿Cómo conjugamos? Bueno, en primer lugar hay que sacar todo concepto ideológico, porque ninguna política internacional que se sustente en relaciones ideológicas tiene futuro ni sostenibilidad. Aquí, como dije al principio, las naciones nos vinculamos por intereses y esos intereses tienen que estar fundamentados. Pueden ser intereses de carácter de principios y valores, pueden ser intereses económicos, pecuniarios, comerciales. Entonces, a partir de allí, yo creo que nosotros estamos en el peor escenario de la relación con el país que más consumo tiene en el mundo. Las compras externas de China son 25 trillones de dólares al año. La compra de Estados Unidos son 18 trillones. E inversamente proporcional es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos respecto de China. Estados Unidos tiene 25 trillones de PIB y China tiene 19. Entendemos la proporción. Cuando estos dos elefantes se pelean, No, el mundo tiembla. el mundo perdemos tiembla todo. y perdemos todo. En ese contexto, lo que yo señalo es que Paraguay está perdiendo en la intermediación comercial por no vender directamente a China miles de millones de dólares por año. No sé si miles, cientos ya. Estamos por arriba de los 1.200. Calculemos cuántas toneladas de soja y cuántas toneladas de carne vendemos y cuánto dejamos de vender a ese mercado. Y a qué precio vendemos y a qué precio podríamos vender, y esa ecuación te cierra cuánto implica eso en costos reales. Pero más allá de eso, y entendiendo, bueno, Estados Unidos, para vos es importante la posición de Paraguay. Dialoguemos. Vos me estás pidiendo algo que Paraguay no haga, pero que vos sí lo haces. O sea que vos... Yo le digo a Estados Unidos, espera, no, vos le vendés a China, tenés relaciones diplomáticas con China y Paraguay va a ser malo y se va a portar mal si es que tiene relaciones con China. O sea que vos lo que decís es, vamos a pedirle a nuestros amigos de Estados Unidos que nos ayuden a resolver este embrollo y sean nuestros referes. Que O sea algo un así. es una opción que sea un refere, es otra opción que nos ayude a mitigar el impacto de sostener una posición política que es muy difícil, Gustavo. En 20 años más, China va a ser la economía más grande del mundo
en cuanto a mercado, en cuanto a consumo, en cuanto a demanda, estar fuera de ese escenario va a ser costosísimo para Paraguay. ¿Cómo lo es hoy? Vamos a seguir hablando después del bloque, interesantísimo. Son temas que no podemos dejar de tocar, porque si nosotros vendemos un poquito más caro o no vendemos, le afecta a todos los paraguayos. Absolutamente. Y si compramos más caro, también le afecta a todos los paraguayos. Vamos a un corte y volvemos con Rubén Ramírez Lescano. Volvemos con Rubén Ramírez. Estábamos hablando de China, de Estados Unidos, de lo que es el mundo de los elefantes, como dice Rubén. Esta donación de vacunas Pfizer que nos hace Estados Unidos, evidentemente le daba una bocanada de aire a Marito, sin dudas. Estábamos muy mal, pero vos sos canciller, ex canciller. Dicen que cuando ya sos canciller ya sos para siempre, no sé si es cierto, pero vas a poder discernir esto para nosotros. ¿Esa donación es a Marito o es al pueblo paraguayo y le ayuda de paso a Marito? ¿Cómo es la historia? Porque veo los tweets donde Marito, él sí que te trajo la vacuna. Y yo siento que no es tan así. Mira, Estados Unidos siempre, históricamente, eso es invariable, tiene políticas de Estado. Esas políticas de Estado se reiteran. Señales, Gustavo. La primera, el tema de género, el desarrollo de la mujer, es un tema sustantivo en la agenda internacional de Estados Unidos. Vino la hija de Trump como asesora especial del presidente de Estados Unidos, no como hija de Trump, a traer ese mensaje y a desarrollar un programa de cooperación en ese contexto. Vino la semana antepasada la subsecretaria de Estado norteamericano y dijo, hay una línea de financiamiento para mujeres en Paraguay, para programas de emprendedoras. Es decir, Biden y Trump son totalmente opuestos en partido y en ideología y pensamiento, pero esa política es invariable. El segundo elemento, la democracia y la lucha contra la corrupción. Yo fui invitado a Estados Unidos siendo canciller. Vino primero a traerme la invitación el subsecretario, que en ese momento era Thomas Shannon, y me recibió en Washington la secretaria de Estado, que era Condoleezza Rice. Los temas que dialogamos en ese contexto eran fundamentales. Lucha contra la corrupción, lucha contra el terrorismo, la piratería y el lavado de activos, y el tema de la construcción y desarrollo de la democracia. También ese es el mensaje que viene a traer hoy. El gobierno de Trump declaró profundamente corruptos a una serie de personajes de nuestra farándula política, cosa que todavía la justicia se está demorando en provocar y es una señal importantísima. Estamos en la lucha contra la corrupción. Tercero, a diferencia de la cooperación de otros países, y que es algo que reclamamos a Taiwán, que siempre va destinado a la agenda política coyuntural y no a los ciudadanos, Estados Unidos entrega una cooperación no reembolsable de 1 millón de dosis de una vacuna que es fundamental para la vida de todos los ciudadanos paraguayos. Entonces, este es un gesto en el que Estados Unidos considera aliado estratégico a Paraguay y fundamentalmente la promoción de valores y principios de los ciudadanos paraguayos. Es hacia los paraguayos el gesto que puede ser entendido e interpretado así, y no puede apropiarse un gobierno de turno de esas condiciones. Sí, hay cosas que me encantan de Estados Unidos, un país donde estudié y donde trabajé legalmente y al que le tengo un aprecio tremendo. Tengo socios comerciales de estado de Iowa, de lo que es el centro de Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene una política de Estado, pero esa lista de corruptos siempre se puede ir agrandando. Absolutamente. A mí me llama la atención que todavía, no sé yo lo que hablan en secreto en las reuniones entre la subsecretaria y Marito. Seguramente también le dijo, no queda bien que tu cuñado se vaya a acompañarle a un vendedor de servicio al Ministerio de Obras Públicas. Pero esos son temas que seguramente se ven después. Vos mirá, Noriega era un gran aliado de los Estados Unidos hasta que dejó de serlo y lo vinieron a buscar. Entonces,
A lo que llegamos es, Estados Unidos es un socio fundamental porque es la primera economía del mundo, bajo tu raciocinio. Si China, porque va a ser la primera economía del mundo dentro de unos años, es importante, hoy la que ya es, que es Estados Unidos, es importante y tenemos una relación con Estados Unidos. Muy importante. Dentro de la pregunta que te hice en el bloque anterior, evidentemente nuestras relaciones exteriores deberían estar enfocadas a profundizar nuestra relación con Estados Unidos sobre la base de democracia. La agenda de Estados Unidos es perfecta, es la que necesitamos y es coherente porque lleva en el tiempo. Y después yo diría que tenemos que abrir camino también con los tigres asiáticos. A nosotros nos interesa Corea, nos interesa Singapur, ahí está el futuro y creo, no sé qué opinás, que haberle humillado a Israel en la forma en la que retiramos la embajada, que nunca la retiramos y que ahora se anunció que se va a convertir en una oficina comercial, fue fuera de tiempo y un error. No sé qué opinas de eso. Para mí Israel no sé si va a ser el primero del mundo nunca, pero siempre va a ser top 5 en innovación, siempre va a ser un aliado fuerte en democracia, en preservación de la paz y sobre todo en innovación y ciencia y tecnología. Sí, yo coincido. Estados Unidos es una de las economías que va a sostenerse, es decir, sigue siendo y va a seguir siendo una potencia internacional. La construcción de un diálogo con la Unión Europea bilateral para poner en marcha nuevamente el acuerdo transatlántico da una señal de que, bueno, China es un gran competidor y tenemos que abordar esta agenda. Y en ese contexto, la relación de Paraguay con Estados Unidos es fundamental y es primordial, más allá del conflicto entre China y Taiwán. En segundo término, creo que respecto de la pregunta de Israel, hubo dos errores. Desde mi punto de vista, el primer error fue tomar la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, porque Paraguay fue signatario y fue un garante del proceso de diálogo de paz en Medio Oriente y obviamente la permanencia de la embajada en Tel Aviv era una de las cuestiones que no generaba una irritación de la relación en esa región del mundo. Ahora bien, una vez adoptada esa decisión, el retroceso de anunciar de que se cierra la embajada en Jerusalén fue mucho más dañina que el anuncio de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que no se había producido. Estados Unidos hizo la misma jugada diplomática. Estados Unidos dijo que iba a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, todavía no lo ha hecho, por razones presupuestarias, por razones de seguridad, por la coyuntura, etc. Es decir, hay formas de administrar la agenda que creo que ha sido importante. Y segundo, la manera en que se toma esa decisión de anunciar de que la embajada no va a ir a Jerusalén sin haber dialogado primero bilateralmente y sí hacer un comunicado público de ese evento, de ese hecho. Entonces creo que hubo dos errores de dos gobiernos y eso demuestra cómo se puede hacer grandes errores en diplomacia internacional cuando no hay políticas de Estado que sean disciplinadamente cumplidas más allá de los colores y preferencias políticas. Nos tenemos que ir al último corte. Nos quedó corto el programa. Te tengo que comprometer ya antes de ir al corte que vas a volver. Pues tenemos que hablar en algún momento de la agenda de Naciones Unidas y los compromisos de Naciones Unidas. Acá tenés a un gran crítico de la agenda de Naciones Unidas, pero estoy dispuesto a aceptar todo. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ir a Jerusalén, vos no. Pero esa es la esencia del debate. Tiene que haber un debate y tiene que ser respetuoso. Vamos al último corte y volvemos con Rubén Ramírez Lescano, un invitado de lujo para República o Caos. Volvemos a República o Caos. Tuvimos una conversación interesantísima con Rubén Ramírez Lescano. Me quedan claras algunas cosas. La primera es que todos los paraguayos deberíamos saber
que si Paraguay hubiera sido una isla en el medio del Pacífico, nuestra política exterior iba a tener una cierta característica. Somos una isla de tierra en el medio de Brasil y Argentina y Bolivia, que no tiene acceso directo al mar, que necesita construir su independencia y lo que hoy es el mundo de comercio con el resto del mundo, de inversión en el resto del mundo, a partir del barrio que tenemos. No nos podemos mudar. Eso requiere que tengamos un Mercosur fuerte, donde seamos actores, donde estemos todo el tiempo activos, proactivos en que las ventajas le lleguen también a los paraguayos. Pero también necesitamos desarrollar una agenda con otros países, con los líderes actuales y con los líderes que van a venir, porque vos y yo vamos a estar probablemente bajo tierra, pero Paraguay va a seguir existiendo y nuestros hijos y nietos van a tener que vivir aquí. Así que celebramos tus visiones, tu visita, y les alentamos a la gente a involucrarse, a entender cómo funciona el mundo, porque ningún país puede ser independiente, ni siquiera el más poderoso, que es Estados Unidos, puede vivir solo. Rubén, te cedo la pantalla para que le hables a nuestros compatriotas. Fue un lujo tenerte. Un placer, muchas gracias Gustavo de nuevo. Creo que el debate siempre es constructivo, exponer ideas es clave y es fundamental que cada paraguayo, cada paraguaya participe decididamente, conociendo cuál es el impacto de ser un ciudadano global. La globalización es una realidad indiscutible y en ese contexto, para entender de qué manera nos afecta, qué resolvió el secretario del Tesoro de Estados Unidos y cómo el precio del barril en el mercado financiero internacional está afectando nuestro bolsillo acá en Paraguay, es clave para tomar decisiones y es fundamental para conocer dónde estamos en el mundo. Qué linda alegoría, ¿verdad? Porque la gente subió el combustible. Nosotros no producimos ni un litro de combustible, somos tomadores de precios. Ahora sí podemos ser eficientes en comprar y sí podemos ser eficientes en transportar. Fue una noche que pasó muy rápido. Le agradecemos una vez más a nuestros auspiciantes. Gracias, porque sin ustedes no se puede hacer rock. Gracias a C9N, nuestra casa televisiva, a nuestro equipo, el mejor equipo de producción de Paraguay, lejos, lejísimo. No sé si en China ha de haber un equipo como este, pero en Paraguay somos los campeones. Gracias a todos, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.